El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria a Dios. Por aquí estamos, mi gente. Dios le bendiga a todos. Les saludamos y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Le agradecemos a todos los que oran por nosotros y a todos los que nos apoyan con este ministerio. Y seguimos para adelante, mis amados. Sabemos que nosotros vivimos enfocados en lo invisible. Si nosotros nos distrayéramos con las cosas que están pasando en este mundo, bueno, pues entonces imagínese usted. Y lo que falta es lo grande, porque lamentablemente el hombre va cada día de mal en peor. Y hoy quiero hablarle algo bajo el tema: no podemos extrañar lo que nunca hemos tenido. Gloria al nombre del Señor. Lamentablemente, nosotros los seres humanos nos acostumbramos tan fácil a lo malo. Gloria a Dios. Que, por ejemplo, el padre de la psicología del desarrollo decía: dame un niño y yo haré de él lo que yo quiera. Un niño pequeño. Y esto quiere decir que si usted toma un niño de los brazos, de los pechos de su madre, el niño va a hacer lo que usted diga, lo que usted le enseñe, porque ya eso él va a tener en su disco duro eso que él vio, escuchó e hizo hasta los primeros 4, 5, 6, póngale hasta los 7 años, si es posible. Y asimismo nosotros los seres humanos, no, aunque tenemos las escrituras de lo que somos nosotros en la mano de Dios, de lo que fuimos antes de la caída, o sea, en el original, que fuimos el propósito de Dios para el cual nosotros fuimos creados. Aunque tenemos la evidencia de las escrituras, sabemos lo que pasó, la caída del hombre, el hombre perdió los privilegios de Dios, el hombre perdió la mente de Dios, perdió el ADN de Dios, perdió todo, como quien dice. Claro, sabemos que Jesucristo lo recuperó todo también, o sea, pero ya entonces nosotros venimos con esa costumbre. Ya nosotros estamos adaptados, como quien dice, a la mala vida, y por eso nosotros no podemos extrañar la vida cuando estamos acostumbrados a la muerte. Recuérdense que esa fue la advertencia que Dios le hizo a Adán y a Eva cuando estaban en el lugar allá, cuando le puso todo en la mano y le dijo: no coman del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, porque van a morir. Y usted sabe que ellos murieron. Usted sabe que se trata de la muerte espiritual, de que el hombre después de la caída simplemente existe, pero no vive hasta que es recuperado por el sacrificio de Jesucristo el Señor. O sea, por medio de Jesucristo nosotros somos perdonados si nos humillamos ante Él. Y entonces ahí nacemos de nuevo y entonces resucitamos de nuevo, obviamente. O sea, resucitamos, no, porque no podemos resucitar de nuevo, perdón, corrijo eso. Pero vemos que el hombre, el ser humano, está exactamente adaptado
a eso. Por eso le puse como tema que si usted y yo podríamos extrañar lo que nunca hemos tenido. Yo no puedo extrañar a alguien que nunca he conocido. No puedo decir, bueno, en esta casa me hace falta alguien que nunca he estado. Yo no puedo decir, me hace falta, por ejemplo, el desorden que hay hoy día, el desorden que hay hoy día en la sociedad por la influencia del pecado, por el poderío del pecado. La gente ya no sé ni cómo describir esto. Quiero leerle aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, un par de versículos ahí. Dice la Biblia: además Jesús le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Orar, que hay una gran diferencia en orar y rezar. Recuerde eso. Le dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y de noche claman a Él? ¿Se tardará en responderle? Y les dijo que sin tardanza le haría justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta es fuerte. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga a buscar su pueblo? Este pueblo que usted sale por ahí y usted le pregunta a todo el mundo que usted le pregunta, no a todo el mundo, porque es posible que aparezca un 0.000001% que sepa. Me he encontrado con esos casos, pero el 90 y tantísimo % de todos nosotros los seres humanos vivimos una vida al derroche en sentido general prácticamente, excepto los poquitos que pertenecen a la iglesia, no que visitan la iglesia evangélica, porque en la iglesia evangélica hay un desorden ahora mismo, mi hermano, que yo no sé ni qué es lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar es, claro, se sabe, pero ese no es el tema. Pero todo el mundo hoy es hijo de Dios y todo el mundo hace lo que le da la gana hoy, excepto el que no lo está haciendo, los poquitos que no lo están haciendo. Entonces, ¿hallará fe el hombre en la tierra, el Hijo del Hombre cuando vuelva? Con esta descomposición que va de en aumento y en aumento, todos los días va en aumento. El hombre con el corazón más duro. La religión sigue entronada en el corazón del hombre. El hombre no ha querido entender lo que pasó allá cuando la caída del hombre. Eso se ha tomado muy poco, muy a la ligera. Se ha tomado ese asunto. El hombre, nosotros los que estamos en la iglesia evangélica, nosotros tenemos que apretar las pilas, tenemos que apretar porque, déjeme decirle, nosotros tenemos ese hombre carnal que vive dentro de nosotros y se quiere desanimar, se quiere enaltecer, quiere pecar. Por eso es que Jesucristo dijo aquí de la necesidad de orar. La necesidad de orar. Comparó
un juez injusto, que hay una persona que tiene algún litigio o cualquier tipo de problema con la justicia y está acudiendo a ese juez para que le atienda a los culpables que ella está denunciando. Entonces nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que orar. La regla del juego del cristiano, del Hijo de Dios, del que se ha convertido, del que se ha arrepentido de su pecado, están escritas. Usted y yo no podemos vivir en las corrientes de este mundo. Estoy hablando así, yo no sé ni cómo, porque hoy hay un evangelio y un parentesco con Dios de todo el mundo que eso no tiene comparación. Hoy se vive haciendo todo lo que nos da la gana y todos somos hijos de Dios. Usted va a la discoteca y todos somos hijos de Dios. Usted va a los prostíbulos y todos somos hijos de Dios. Usted va a los lugares, usted ve la conducta de nosotros, la iglesia evangélica de hoy, en una gran mayoría. El que no le sirve el zapato, no se lo ponga, porque no se puede generalizar, obviamente, pero usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Si sea que usted viva la vida en santidad o sea parte de los descarriados dentro de la iglesia, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir por el camino de la perdición? ¿Vamos a seguir con este desorden? ¿O nos vamos a levantar como dijo el hijo pródigo, que después que desperdició la vida en los brazos de su padre, se fue de los brazos de su padre, entonces estaba comiendo toda la basura con los puercos? Y dice la palabra de Dios que se levantó. Ese se levantó y se devolvió para su casa. Se devolvió para el reino de los cielos. Entonces nosotros nos vamos a levantar o nos vamos a quedar comiendo la comida de los cerdos allá. Nos vamos a adaptar a la vida del pecado, a vivir la vida en maldición, en desobediencia, en el desorden, o nos vamos a levantar, nos vamos a poner a estudiar la Biblia para ver cuál es la regla de juego, para ver cuál es el camino que Dios quiere que nosotros caminemos, o nos vamos a quedar adaptados a vivir la vida pecaminosa, de la vida de las obras muertas. El pecado se está comiendo la gente, porque las religiones, eso es lo que te hacen, porque el hombre ya está tan adaptado a la mentira que no se da cuenta lo que pasó allá en el huerto del Edén, que fue que el diablo tomó posesión de la raza humana. Sí, fue un cruce genético, para que usted lo pueda procesar más fácil. Fue un cruce genético que se hizo allá y entró el ADN de Satanás, entró al hombre y ya el hombre viene con esa corriente de generación en generación, el ser humano, que ya nosotros estamos adaptados y no hay forma de que se nos cambie ese chip, esa tarjeta electrónica que tenemos en nuestro cerebro. No hay forma. Y no nos damos cuenta de que el primer pecado, no sé cómo usted lo quiera llamar, pero yo lo llamo idolatría. Que la idolatría es simplemente escuchar, obedecer a un Dios diferente que el Dios invisible, el Dios de los cielos, creador de la tierra y de todo. Entonces, ese pecado que viene allá, lo que pasó allá en el huerto del Edén, son los promotores, la guerra abierta que Dios advirtió en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, por ahí es donde aparece Jerabú, de allá del huerto del Edén. Entonces el hombre no ha querido entender que ahí fue que nacieron los que promueven todo lo que tiene que ver con la desobediencia a Dios.
La misma serpiente, como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, esa es la misma serpiente que engañó a Eva. La misma serpiente que le dijo a Adán y Eva, no morirán. Es la misma serpiente que nos dice a nosotros todo lo contrario a Dios. Todo lo que nos trae a la vida eterna, a la vida en abundancia, a la vida pura, a la cual nosotros fuimos llamados, fuimos creados para ella. La serpiente es la que te dice que no lo hagas, no obedezca, no tiene que llevar ese régimen. Tienes que vivir una vida de liberación, una vida libre. Tú eres dueño de todo, tú eres dueña de todo, tú eres dueño de tu cuerpo, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y con regla todo se puede, y escondido todo se puede. Y es tan así, mire, es algo como tan claro. El origen de Dios fue muy claro. Dios creó a Adán y a Eva, dos personas. Crea al hombre primero. Crea al hombre primero. Después le crea a la mujer como ayuda idónea. Hoy la mujer no hay quien la aguante. Hoy la mujer, usted me entiende, no estoy hablando en sentido general. Claro, el que no le sirva sus zapatos, pues no se lo ponga, porque no, eso no, claro, porque imagínense, si no hubiera nadie, entonces no tiene sentido el evangelio tampoco. Pero lo que le estoy hablando es que hay una descomposición tan fuerte y ya no nos damos cuenta porque no podemos extrañar lo que nunca hemos tenido. Ya venimos de generación en generación con la corrupción, con la falta de los modales de Dios en los hogares, que ya es una costumbre. Ya venimos con esa maldición de generación en generación. Hoy no hay matrimonio. Hoy la gente no se casa porque se ama. Hoy la gente ni se casa, por así decirlo. Ya la gente no se casa. Y vemos que el fundamento de la desgracia del hombre es el pecado, y es el pecado obvio, que es la idolatría. La idolatría es la que destruye. Primero hay que tener ídolos. No sé cuál es el ídolo que está afectando en sentido general, porque hay diferentes ídolos. Hoy está el ídolo del progreso. Está el ídolo de la fama, de las clases sociales. Hoy la misma iglesia se ha adaptado a las corrientes de este mundo, que tenemos que vivir en competencia. Y ya los matrimonios se han adaptado al orden mundano, y el papá y la mamá tienen que vivir trabajando, tienen que matarse trabajando, mientras que los hijos hay que dejarlos tirados con un hijo de machepa. Sí, eso está pasando dentro de la iglesia. Eso está pasando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se le está dando dispositivo electrónico a los muchachos para que se embullen, para que, como decimos nosotros los dominicanos, para que se entretengan. Sí, mujeres de la iglesia y padres de la iglesia hoy le dan los dispositivos a los hijos, no sabiendo que eso, mire mi hermano, ni voy a decir lo que, me voy a reservar lo que digo. Pero mire, de usted tener un muchacho, se lo voy a tirar, porque usted sabe que a mí no me gusta quedarme con las cosas adentro. Mire, hermano, es mejor que usted se quedara estéril. Estéril. Ustedes saben que yo soy controversial. Ustedes saben que yo no tengo miedo, yo no estoy de acuerdo con la idea de que se han introducido en la gran mayoría de la iglesia de hoy.
Leas el libro de los Hechos. Yo quiero ver si la iglesia se despierta a que vivamos el avivamiento que hubo en el libro de los Hechos, que la iglesia se adquiera, que adapte esa costumbre, ese evangelio que se vivió cuando Jesucristo se fue para arriba, se fue para el cielo. La iglesia fresquecita, la iglesia de Pedro. Sí, la iglesia de Pedro, del apóstol Pablo, de Esteban, de Juan, de esa gente. El sufrimiento, que hoy no se sufre. La iglesia evangélica de hoy no está llamada al sufrimiento. La iglesia evangélica, cuando alguien llega, cuando Dios está procesando a alguien, la iglesia evangélica, parte de la llamada iglesia evangélica, es la primera que lo apunta. Y le dice, ¿qué le pasará a él? ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Mientras que los tigres que están haciendo dinero, como quiera que venga, pero ese hombre Dios lo ha bendecido. Porque usted sabe, estamos perdidos. No conocemos el verdadero evangelio. No conocemos la ley del granito de mostaza de Dios. Que el granito de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, se crece grandota y vienen los árboles del cielo y se anidan ahí, cogen sombra y todas esas cosas. Es una locura que hay. Pero fíjese bien, vamos a hablar un poquito acerca del pecado. Porque Jesucristo nos llamó a la paz. Jesucristo nos llamó a la vida, a la buena vida. Jesucristo dice, yo vine, el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También habla la Biblia del gozo, que es un fruto del Espíritu. Habla también de la paz. Mi paz les dejo y mi paz les doy. Y la paz que yo le doy no es como la que el mundo da. Entonces, cuando usted vive en una vida que usted tiene que usar diferentes cosas para aplacar su necesidad, tanto en la mente, en el cuerpo físico, en el espíritu, en sus emociones, entonces usted no está viviendo la semejanza de Dios. Usted y yo no estamos aptos para llamarnos que somos hijos de Dios, que tenemos ningún parentesco de Dios, con Dios. Por ejemplo, cuando fumas, cuando usas el alcohol, cuando usas el sexo ilícito, cuando usas la lectura de la taza, la lectura de la carta, cuando te vas a practicar el yoga, cuando te vas a practicar a celebrar las fiestas patronales, cuando te vas a practicar el Halloween, cuando te vas a practicar las fiestas de carnaval, tú no puedes decir que tú eres hijo de Dios. Lamentablemente. Cuando te desnudas delante de alguien que no ha contraído el matrimonio, tú no puedes decir que eso te lo ordena Dios. Cuando te vas a la brujería, tú no puedes decir que eso te lo ordena Dios. Cuando te viste exhibiendo más que si anduviera desnudo o desnuda, tú no puedes decir que tú tienes el parentesco de Dios. Porque el fruto del Espíritu es lo que se adquiere, o sea, lo que te dirige por el camino a la santidad. Sí, estamos mal. Entonces, mire lo que es el pecado. Por ejemplo, porque recuérdese que para nosotros el primer pecado es la idolatría. El primer pecado, el fundamento de todos los pecados es la idolatría. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Y mire hasta dónde llega el efecto del pecado de la idolatría, y los seres humanos no se dan cuenta. Los seres humanos no se dan cuenta.
La Biblia habla muy claro que varón y hembra los creó Dios, varón y hembra. Dios llegó hasta dos géneros, varón y hembra, macho y hembra en los animales, varón y hembra, hombre y mujer. Entonces mire cómo dice la Biblia en Romanos, tan claro que habla la Biblia, tan claro. Cuando Dios elige a Israel, que viene ya camino de Egipto, después que se han cumplido las profecías, viene y le dice que no, ellos no han visto ninguna figura. Dios no se manifiesta en lo visible, Dios no está en lo visible, Dios es invisible. Dios se comunica con el hombre por medio del Espíritu Santo, pero es por medio del Espíritu, no de cosas que se ven ni se pueden tocar. Dios te habla al oído y uno tiene, ya después que tú eres bautizado con el Espíritu Santo, tú tienes una relación con Dios, que Dios te dirige, Dios te dice esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer, como dice el apóstol Pablo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu nos da testimonio a nosotros dándonos la paz, haciéndonos vivir en gozo, haciéndonos vivir en el fruto del Espíritu. Entonces mire hasta dónde llega la idolatría, a la destrucción, porque para eso fue que vino Satanás, para matar, para robar y para destruir. Mire cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 8, versículo 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, para usted saber la naturaleza de Dios, para usted poder conocer el poder y la grandeza de Dios, usted nada más tiene que mirar las cosas que Él ha creado. Y le voy a poner un caso específico. Si usted se va a un río y se lleva, por ejemplo, una cantidad, vamos a suponer, póngale 100 libras, 200 libras. Se para en el puente, encima del puente del río, y tira esas 200 libras, usted se va a dar cuenta que esas 200 libras se van para el fondo, ¿verdad? Entonces, este mundo pesado, donde usted ve patanas, donde usted ve edificios, donde usted ve de todo, este mundo está, la tierra que usted y yo vivimos encima de ella, está fundada sobre las aguas. Entonces, ¿cómo usted me explica? Esos cielos que usted ve ahí que no están aguantados con nada que los aguante, que no los deje caer, no se caen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted me va a pretender a comparar a Dios con una cosa creada, con una cosa fabricada, con una cosa que la soban, que la pulen, que le hace cualquier cosa un ser humano? Por favor, vamos a ser más serios. Entonces, mire, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Mire los mares. Esos pedacitos de agua, esos poquitos de agua que usted ve en esos mares, tírese para allá para que usted vea. Móntese en un avión y comience a darle para allá. Váyase para allá, para China, para Australia, para allá, para lo último. Para que usted vea, todo eso está directa o indirectamente habitado por las cosas que Dios ha creado. Y todo el espacio, el tiempo y todo, eso lo ha creado Dios. Entonces, ¿cómo usted lo va a comparar? ¿Cómo usted lo va a comparar con un trapo de cosas que a usted le han fabricado? Eso es de la serpiente. Es la misma serpiente que viene y te trae los ídolos para que te relaciones con los ídolos. En Deuteronomio le habla claro Dios al pueblo de Israel, a quien se le dio las leyes, a quien Dios se dio a conocer primeramente en la humanidad. Le dijo que no te harás ni imagen ni semejanza de nada de lo que hay en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte. Y dice: y que no sea hallado en ti nadie que consulte a los muertos,
Los ídolos son gente, supongamos, que hayan sido santos. Por ejemplo, la Virgen María. La Virgen María fue una mujer santa. José fue el esposo de María. No sé qué usted quiere decir de José. Yo sé que lo único que yo sé fue que fue el esposo de María. Pero los santos que murieron, y muchos que ni aún han existido, porque las advocaciones a María le ponen de que Santa Guadalupe, la Virgen de la Altagracia, la Virgen de la Mercedes, esos son ídolos que ya se murieron. Y usted, por medio de ese ídolo, usted está practicando el espiritismo, porque ya esa persona se murió. Esa persona, la santidad, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida santo, que seamos santos, pero no es un ídolo. Que usted y yo, mientras estemos aquí en esta tierra, vivamos una vida de santidad delante de su presencia. Eso es lo que se llama un santo. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Y estamos llamados a eso, pero no es que amen a un ídolo que se lo han canonizado en el Vaticano, para entonces traerlo a usted a practicar la idolatría y el espiritismo, invocando a los muertos. Y los que hacen esas cosas se caracterizan porque no se han bautizado en las aguas de pies a cabeza y luego han sido bautizados por el Espíritu Santo. Eso no es una pura coincidencia. Entonces, mire cómo sigue diciendo así, cómo sigue diciendo. Dice, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas por él. De modo que no tienen excusa. Usted no tiene excusa para usted no poder entender eso. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oiga, ni le dieron gloria, ni le dieron gracias. O sea, son malagradecidos. Y dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Oiga, se le puso la cabeza hueca. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ya se le endureció el corazón de tan persistente que son en pecar. Y dice, profesando ser sabios, o sea, creyendo que saben, se hicieron necios. O sea, se pusieron brutos. Se pusieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que dijo que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, lo han comparado con un muñeco que lo guayan, que le brillan, que lo acerruchan, que lo cepillan. Se lo han fabricado con una ave, con un hombre, con Buda, con Alá, con Mita, con Aarón y con los hombres y mujeres que se han muerto. Esos son los santos. Y dice, con animales de cuadrúpedos y con animales de reptiles también. Lo han confundido a Dios con todas las cosas. El Dios que no cabe en este mundo. Que ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Lo comparan con un diosito que lo llenan, que lo tienen que colgar en la pared. Porque ellos no pueden colgarse, tienen que ir a limpiarlo porque le cae todo el polvo, no se bañan, son ciegos, son mudos, son sordos, son inútiles, son nada y menos que nada son los que creen en ellos y todo lo que lo fabrican. Así mismo es que Dios los llama a ellos, inútiles. Los dioses, tanto los que lo hacen y los que creen en ellos, y los mismos ídolos que no son nada. Entonces mire cómo sigue diciendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
hasta su propio cuerpo. Hasta eso llegan los idólatras, a pasar vergüenza, a vivir una vida de inmundicia, porque a eso es que es la serpiente que te dice. Es la serpiente que te dice no obedezca a Dios, tú no tienes que vivir en santidad. Tú te puedes poner la faldita corta, tú te puedes poner la minifalda, tú te puedes poner la licra, tú puedes andar hasta sin ropa, tú puedes pintarte con una brocha porque ese cuerpo es tuyo. Eso es lo que el diablo te dice. Eso es lo que el diablo te dice. Tú no tienes que vivir en santidad. Tú no puedes vivir tú no tienes que esperar a ir virgen al matrimonio, tanto hembra como varón. Eso es lo que la serpiente te dice. Y por eso es que tú ves el desorden que hay en la familia. Pero no tanto ahí se queda. Mira hasta dónde llega esto. Sigo leyendo. Dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, adoran los dioses fabricados y se olvidan del Dios verdadero. Adoran las cosas visibles y se olvidan del Dios invisible. Y entonces mire por qué. Por adorar esas cosas, o sea, por ser idólatras. Entonces Dios, cuando el hombre se endurece su corazón, perdón, cuando el hombre endurece su corazón y no quiere hacerle caso a Dios, entonces Dios pues tú eres libre. Tú eres libre, entonces yo te voy a dejar. Entonces mire, dice, por eso, o sea, por tener el corazón vano, la mente entenebrecida, por ser idólatras y no querer venir a la gloria del Dios invisible, entonces Dios, por eso dice Romanos 1:26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, a relaciones amorosas, sentimentales, a pasiones vergonzosas, a hacer cosas que dan vergüenza. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. O sea, las mujeres, en vez de casarse con un varón, se echan unas con otras. Se lo repito para que usted lo entienda. Por causa de la idolatría. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Cuál es el que va con la naturaleza? Que una mujer se case con un hombre y procree su familia. Eso es lo que dice Dios. Entonces, por esa causa es que vienen el asunto de enamorarse ella de una. Y mire entonces cuando viene el de otro. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se enciende en sus lascivias unos con otros. Unos con otros. Se lo repito para que no se me dañe. Y dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. En vez de decir una con una, uno con una o unos con otras, dice unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, no como Dios lo creó en el original, hombre para mujer. Y dice, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, Dios los premió con los que ellos sembraron, con la concupiscencia de su carne. Sembraron para la carne, pues van a cosechar carne, van a cosechar muerte. Eso es lo que van a hacer. Por eso es que estoy hablándole bajo el tema que usted no puede extrañar lo que usted nunca ha tenido.
El que no conoce la vida, el que no conoce la gracia de Dios, el que no conoce vivir en bendición, para ello es lo mismo y son todas cosas normales, vivir en la desgracia de Satanás, creyéndose que, porque nunca han tenido la gracia de Dios, pero se llaman ser hijos de Dios. Entonces mire cómo sigue diciendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso, ¿por qué? Por la idolatría. La idolatría. No, porque tú sabes, el diablo te dice, la serpiente te dice, recuerda que hay una guerra abierta. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente. La guerra de la serpiente y la mujer es una guerra abierta mientras existamos aquí en esta tierra, hasta que Jesús venga y ya haga todo lo que tiene que hacer. Hay una guerra abierta. Esa guerra, esa serpiente que te dice a ti, tú no, porque eso no es un ídolo. Pero entonces, ¿para qué te lo llevas para tu casa? Porque yo tengo entendido que lo que no me sirve para nada, yo o lo boto o lo dejo que otra persona lo tome. Si no soy egoísta. Entonces, si no te sirve el ídolo para nada, si no te ocupan, si no te ejerce ninguna función, ¿para qué te lo lleva? ¿Para qué te lo lleva para la casa? ¿Para qué le invoca a ese nombre, a ese muerto? ¿Por qué lo pone a interceder? ¿Por qué le ora? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ella no puede rogar. María, la Madre de Jesús, la Biblia declara que según la ley de Dios, ella murió y está esperando el día de la resurrección. Y cuando usted invoca a un muerto en nombre de María, a ese muñeco, usted le está invocando a un muerto. Y dice que que no sea hallado en ti nadie que consulte a los muertos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, mire, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación. Eso viene de eso es parte de la idolatría. Porque es que los que conocen a Dios van y se casan y no tienen relaciones sexuales sin casarse. Perversidad. Cuando habla de perversidad ya usted sabe. Pero búsquelo, que son idólatras. Son idólatras. Avaricia. ¡Ah! Si pudieran arrancarte los cabellos de la cabeza y venderlo, te lo venden. Avaricia, el dinero, el tener más. El tener más. La maldad. Llenos de envidia. Envidia. La envidia, eso es peligroso. Si usted le tiene envidia a alguien, revísese. Homicidios. Hay diferentes casos de homicidio. Recuérdense que hay dos pactos. Hay uno de la ley y hay uno de la gracia. El pacto de la ley ya fue abolido por el de la gracia, pero siguen también la misma ley. Pero pues recuérdese que Jesucristo dijo que en el antiguo pacto el hombre tenía que ser hallado en el acto del adulterio. O sea, usted sabe cómo. No quiero ser prudente, pues si acaso hayan niños por ahí. Entonces, pero en el de la gracia ya no hay que encontrarlo sin ropa. El hombre ya con mirar, con codiciar, con dibujar, no el hombre, también la mujer, con codiciar ya adulteró. Entonces aquí los homicidios son iguales. No es que tú tienes que darle un popopó a la gente, ni esto que lo otro. Con tú desearle el mal, yo conozco cristianos, o sea, de estos que dicen que son cristianos, que tienen 5, 10, 15, 20 años en una iglesia, yendo de que a un templo como cristianos y viven más en derrota que una gente que no han ido nunca a la iglesia. Y dicen, yo sabía que hay un Dios en el cielo. Cuando le pasa algo a alguien, porque no lo perdonan.
Y si tú no perdonas a tu hermano, dice la Biblia que tampoco Dios te perdona. Y si no te perdona es porque está en pecado. Y los pecadores no van para el cielo. Los practicantes del pecado no van para el cielo, porque somos todos pecadores y vamos a tener nuestras debilidades, pero no podemos practicar el pecado. Son palabras duras, que sí. Pues ustedes saben que Dios no me llamó a jugar. Yo quiero ver un avivamiento. Yo quiero ver cambio en la sociedad. La iglesia de hoy tenemos que juntarnos, tenemos que ponernos a una, pero yo no estoy de acuerdo con el método que la iglesia de hoy ha adoptado. Yo creo que hay más y tengo la esperanza de ver algo más de lo que estamos viendo. Entonces, mire cómo dice, contiendas. Si usted y yo somos, ¿cómo? Le voy a decir algo. Una pregunta. ¿Cómo dos hijos de Dios pueden llegar a contender? No puede. Porque que el fruto del Espíritu habla que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y esa es la característica de los que decimos que somos hijos de Dios, que tenemos que tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que dos personas que se llamen ser cristianos, entonces se van a matar? Se van a ir a los bofetazos o a los palabreros, a los palabreríos, a la discusión, a la discordia y a esas cosas. No, porque es que alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder. Si usted y yo somos cristianos, puede haber cualquier indiferencia o cualquier diferencia entre nosotros, pero tenemos que entendernos. Tenemos que entendernos. Porque ¿y entonces a dónde está el fruto del Espíritu? Sí, no es que vamos a vivir una vida como si fuéramos ángeles ni nada y vamos a tener nuestra diferencia, pero tenemos que tener la capacidad de sentarnos y llevar eso encima de la mesa al diálogo y llegar a una conclusión de que no tengamos que matarnos. Los esposos, hay leyes en la Biblia para los esposos. Sí, hay leyes. La Biblia habla muy claro de la posición del esposo y de la esposa en la calle, y hoy ni los matrimonios de la iglesia usted lo puede garantizar. Porque hoy tenemos un evangelio, ya usted sabe, el evangelio de ir a la iglesia, a hacerle la yuquita al pastor y a los hermanos y a vestirme de santo, y cuando salgo de ahí hago lo que me da la gana. Porque vivo una vida, un evangelio que nada más yo me lo creo. Y eso está mal. Vamos a tomar medidas porque Dios no puede ser burlado. Recuérdense que yo le he dicho a ustedes que yo conozco una persona, voy a conocer una persona, como usted quiera cogerlo, porque no quiero tampoco dar ninguna pista, porque no quiero entrar en esas cosas. Ustedes saben que cuando lo enfrento sin miedo, pero no estoy en eso. Ya yo quiero como vivir un poquito más cosas, porque he sido, ¿sabe? Como que no me gusta eso. Pero yo sé de historias de personas que se vistieron de ministro de Dios, de ministro del altar, y mire, déjeme decirle a usted, el final, usted no quiere verse en eso. La Biblia dice muy claro que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Trate usted de vivir una vida lo más que usted pueda, porque esto no es como se empieza, es como se termina. Y Dios no puede ser burlado, y no quiera usted caer en las manos del Dios vivo, para que mientras usted sufra ahí en el lecho de la cama o lo que sea, por X, por H, por X situación, usted va a tener que recordarse, wow, pero es que yo era malo, que yo hacía esto y esto y esto, y Dios se lo trae a la memoria para que usted sepa que al cielo nadie va a poder entrar creyendo que puede burlarse de Dios. Tenga mucho cuidado con eso.
Entonces mire cómo siguen las cosas por culpa de la idolatría. Engaños. Engaños. Para usted ser engañoso, primero tiene que ser idólatra. Porque es que esas son cosas que entran por el ADN del diablo. Entonces, por medio del nuevo nacimiento, por medio del sacrificio de Jesús, ese ADN se va. Por eso fue que Jesús botó la última gota de sangre y se le dio la estocada en el costado para que botara el agua después de la sangre, para que quedara claramente establecido que el ADN había sido eliminado, el ADN del diablo, de la sangre de los humanos. Para que usted se lo sepa. Por eso que estoy hablando bajo el tema: a nadie puede hacerle falta lo que nunca ha tenido. Entonces mire cómo sigue diciendo. Malignidades, o sea, siendo malo. Murmuradores, chismosos, habladores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, no conocen la humildad, altivos. Ya usted sabe, esa palabra, investigue para que usted vea lo que quiere decir eso. Eso no lo hacen los hijos de Dios. Inventores de males. Oiga, hasta son autores de maldades, se lo inventan las cosas malas. Desobedientes a los padres, necios, desleales, o sea, son tramposos, no son fieles, andan contigo y se ríen contigo y te están clavando el cuchillo, la espada por detrás. Hablan hasta de su madre que lo parió y de todo el mundo. No respetan a nadie. Son murmuradores, engañosos, desobedientes, desleales, injuriosos, soberbios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínense, si hacen todas esas cosas, ¿de quién van a tener misericordia? Y esa es una de las características del ser humano, del Hijo de Dios. Entonces, si usted practica todas estas cosas, usted no se puede alinear en esa fila como los hijos de Dios. Entonces, mire cómo sigue diciendo: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No solamente que tienen las ataduras de hacerla, de cometer esos pecados, sino que se deleitan viendo a otros que lo hagan. Y vamos a ser hijos de Dios así. Recuérdense que por eso que le puse el nombre al tema. No podemos extrañar lo que nunca hemos tenido. Y por eso fue que Jesucristo vino. Si usted si usted anda envuelto en estas cosas, pues usted no conoce la vida. Es bueno que venga Jesucristo el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que los voy a dejar. Espero que Dios le haya hablado a alguien. Yo sé que Dios por lo menos a uno siempre le va a hablar. Como siempre le hemos dicho, usted puede suscribirse al canal de YouTube Millones para Cristo. Ahí usted puede encontrar los contenidos siempre, porque usted sabe que aquí en Facebook lo borran. Así que los dejo con estas palabras. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le agradezco mucho y no se pierda la enseñanza que estamos llevando a cabo, que es la de los judíos como prioridad. Si usted no se aprende los primeros 3 capítulos de la Biblia y el resto hasta el capítulo 12, que empieza Dios con el llamamiento de un hombre para elegir el pueblo de Israel, y luego entonces de ahí darse a conocer a la humanidad, pues entonces usted no va a poder entender la Biblia. Desde el capítulo 12
de Génesis hasta el capítulo 50 se trata de una sola familia, que es el padre Abraham, el hijo Isaac, el nieto Jacob y el bisnieto José. Esos 39 capítulos se tratan de esos 4 hombres. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos a seguir trabajando. Le agradezco a todos los que me apoyan y también le agradezco a los que me hacen la guerra, porque entonces eso hacen que yo vaya y me arme más fuerte. Gloria al nombre del Señor. Pues les amamos mucho y shalom.